esos métodos o técnicas recoge los datos. Vamos hoy a ver cuáles son esos métodos y esas técnicas que vamos a utilizar para recoger esos datos. No estamos midiendo variables, estamos haciendo observaciones sobre los objetivos que tenemos planteados y utilizaríamos herramientas, aquí están enumeradas algunas, pero ya vamos a ver precisas cuáles son las que nosotros vamos a utilizar. Esto es en términos generales. Biografías, historias de vida, grupos de enfoque, entrevistas, observación, bitácoras de campo. ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos nuestra bitácora sobre nuestro propio proceso? Específicamente en el tema del manejo del instrumento de valoración. En este momento también vamos a utilizar ese diario de campo, esa bitácora. ¿Quiénes estuvieron en la sesión pasada? ¿Lo vieron con Gladys? El instrumento del diario de campo. Hoy les vamos a entregar el formato. Luego quienes no estuvieron en la sesión pasada van a tener hoy el formato. Y vamos a ver en qué momentos lo vamos a utilizar porque es una de nuestras herramientas más poderosas para esa recolección de datos. ¿Sí? Luego bien, entonces vamos a tener una serie de datos con varios instrumentos y ya los vamos a precisar. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Tenemos que organizar un análisis. Ese análisis se inicia con la estructuración porque vamos a tener muchos instrumentos, muchos datos, luego vamos a tener que organizarlos, ¿cierto? Organizar ese material para convertirlo en información y conocimiento, que es el que nos va a permitir definir unas conclusiones, saber qué pasó con la estrategia, qué era lo que nos habíamos planteado en la propuesta en un principio, cómo va el logro de esos objetivos, qué pasó con nuestros niños, pero esa organización de ese conocimiento debe cumplir unos criterios específicos, que son de rigor, validez y confiabilidad. ¿A qué les suena rigor cuando hablamos de rigor? ¿Cómo sería esa organización de esos datos, ese análisis, si requiere rigor? Precisión, detalle, ¿sí? Depende de cómo los vamos a estructurar, ese análisis, orden, validez. Con la confiabilidad lograríamos lo representativo, es decir, que con los diferentes instrumentos que vamos a utilizar estemos valorando lo que tenemos que valorar y la validez, pues que definitivamente sea lo que habíamos planeado. Entonces, ese análisis de resultados viene después de haber aplicado los instrumentos de la recolección de datos. Para lograr mayor riqueza, amplitud y profundidad de esos datos, esto a nivel general se dispone de diferentes actores del proceso. ¿Cuáles serían los actores de nuestro proceso? Los niños, los maestros, las instituciones, también los padres. Entonces vamos a recoger datos de esos diferentes actores, no de uno solo, ¿sí? Tanto ustedes en sus propios procesos como nuestro equipo, ¿cierto? Tiene que recoger datos de los diferentes actores. Distintas fuentes, es decir, no vamos a utilizar un solo instrumento, ¿cierto? Vamos a utilizar diferentes fuentes para mayor variedad de formas de recolección de los datos y de esta manera podemos, con esas diferentes fuentes y esos diferentes actores, poder organizar la información cumpliendo esos criterios de rigor, validez y confiabilidad. Algunas características de ese análisis, ¿cuáles podrían ser? Que vamos a recibir datos no estructurados y los estructuramos de acuerdo a que nosotros tenemos una pregunta en el macroproyecto, ¿cierto? No podemos empezar a procesar datos de otro orden que nos lleven por otro camino. Eso puede ocurrir al final de la investigación, que uno diga, ay caramba, de aquí surge otra cosa, que eso sería lo más valioso de la investigación. Pero lo que sí es claro es que los vamos a ir estructurando porque tenemos una pregunta en mente desde el principio. Desde la organización y valoración de los datos surgen interpretaciones que se dirigen al planteamiento del problema. Entonces no son interpretaciones fugaces ni al azar, sino interpretaciones de acuerdo a lo que nos hemos propuesto desde el principio. El análisis es un proceso ecléctico y sistemático, no rígido ni mecánico. De ahí depende, digamos, la integración de toda la información, los diferentes procesos que vamos a realizar con cada uno de los instrumentos, ¿cierto? Cómo poder organizar esos datos. El análisis es contextual, esto lo hemos recalcado desde el primer momento que nos encontramos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la caracterización?
de nuestra población. Eso nos permitía reconocer las características, ¿cierto? Y luego conversábamos aquí en los talleres. Yo no estoy haciendo el abordaje de un niño que está aquí sentado conmigo, sino él, su historia, su contexto, su comunidad. El análisis no puede estar lejano de ese contexto y de esa comunidad. Tiene que ser un análisis contextual. Implica estudiar cada pieza de los datos en sí misma y en relación con los demás. Por eso necesitamos la precisión, el detalle, el rigor del que estábamos hablando. Porque cada dato nos va a permitir pensar en muchas cosas, pero siempre con la línea de a dónde estamos dirigidos. Dice que, perdón, más que con la línea, con un rumbo, pero no en una línea recta. O sea, no vamos a estar cerrados, exacto, pero sí vamos a tener un objetivo claro, sí vamos a tener un rumbo, porque si no nos pueden surgir miles de interpretaciones y miles de análisis. Hasta que se construye un significado del conjunto de datos, el investigador construye su propio análisis. Ustedes van a tener unos objetivos puntuales sobre sus análisis, sobre sus procesos en especial, y cada una de nosotras también va a tener un enfoque para definir esos análisis. Se analiza cada dato, se deducen similitudes, diferencias y una cantidad de relaciones en la información que vamos a ir encontrando. Esto en términos generales a nivel de análisis. Entonces nuestros instrumentos están dirigidos a recoger datos de los docentes y los orientadores. O sea, ustedes. Nosotros vamos a recoger unos datos con ustedes y ya les voy a contar cuáles instrumentos vamos a utilizar y en qué momento los vamos a estar diligenciando. ¿Listo? Vamos a recoger ustedes y nosotros información de los niños y niñas participantes, porque dijimos hay diferentes actores, ¿cierto? Y vamos a utilizar diferentes instrumentos con cada uno de los actores. Y vamos a tener que recoger datos de las instituciones, porque las instituciones jugaron un papel en el desarrollo de la propuesta que ustedes están trabajando, o porque las apoyaron o porque no las apoyaron y ustedes lo hicieron todos solos. Jugaron un papel. Entonces necesitamos saber qué piensan ellos y cómo ven ellos el proyecto, ¿cierto? Para poder hacer un análisis de todo lo que ha sido el desarrollo del proyecto. Entonces, no se vayan a complicar con todo esto que estoy bien sencillo. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Ya hemos hecho muchas cosas, vamos a hacer otras que nos hacen falta. ¿Qué aspectos vamos a valorar? ¿Qué aspecto de datos vamos a recoger y vamos a valorar para este análisis, para este momento de cierre del proyecto? La cualificación docente. ¿Qué vamos a hacer sobre esa cualificación docente? Un análisis de la evaluación de cualificación. ¿Se acuerdan que después de cada sesión ustedes diligencian una encuesta sobre la cualificación? Esa encuesta no solamente se quedó ahí en hoja, sino que eso tiene un análisis estadístico, ¿cierto? Eso se define un análisis y se hace un análisis cualitativo. Ese no lo tienen que hacer ustedes, eso lo hacemos nosotros, pero ustedes nos aportaron esa información, ¿sí? Para valorar la cualificación docente, porque es el soporte que ha tenido la estrategia para ser implementada, la propuesta para ser implementada. Además, otro proceso para poder valorar la cualificación docente es el análisis de apropiación conceptual de la cualificación. ¿A qué les suena eso? Muy bien. Al parcial que tienen hoy. No se rían. Que es en serio, no. Vamos a hacer, pero si necesitamos, fíjense que hemos hecho una cualificación que ha sido el soporte de la propuesta. Valoramos lo que ustedes nos dicen, sirve, no sirve, mejor en esto, el tiempo, los recursos, qué sé yo. Todo eso va a tener un análisis cualitativo. Pero además necesitamos saber si realmente se apropiaron conceptualmente esas sesiones de cualificación. O sea, si eso tiene un efecto. Eso lo vamos a hacer ahorita al final en unas mesas de trabajo. No se angustien. El parcial está fácil. ¿Con cuáles instrumentos vamos a valorar esa cualificación docente? Con la encuesta por sesión de cualificación, que es la que ustedes ya diligenciaron, ese es un instrumento. Y el otro instrumento se llama bitácora reflexiva de apropiación conceptual. ¿Sí es que suena bonito? Parcial. ¿Qué otro aspecto vamos a valorar con los maestros? La implementación.
sea, como cuando a uno le decían la teoría y la práctica. En la implementación vamos a hacer un análisis de la propuesta que ustedes ya presentaron. ¿Se acuerdan que los estuvimos molestando por el formato y la propuesta y los objetivos? Se hace un análisis sobre la propuesta, la estrategia específica que están utilizando o las estrategias que están utilizando en esa propuesta, y además un análisis del registro de trabajo en el diario de campo. O sea que los diarios de campo que ustedes empezaron, que conocieron la sesión pasada y van a empezar a diligenciar, nos van a servir a nosotros para conocer cómo ha sido esa implementación. ¿Cuáles instrumentos vamos a utilizar? Y un análisis de los cambios en las prácticas pedagógicas. ¿Se acuerdan cómo dice nuestra pregunta del macroproyecto? ¿Quién se acuerda? La grande. ¿Qué características? Además de Heidi, ¿quién no se acuerda de la pregunta del macroproyecto? ¿Qué caracterización? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Acordémonos. De orden conceptual, metodológico, organizacional, a partir de la estrategia, de tarea. Esa la vamos a preguntar ahorita en el caso. En la visita in situ nosotros diligenciamos un formato sobre la observación y nos sentamos al final y lo conversamos. ¿Es muy cruel? ¿Es muy terrible? Nada, esa es la forma de registrar lo que vamos observando durante la sesión, y luego nos sentamos con ustedes y lo complementamos, qué nos pasó, cómo nos sentimos, qué vamos a mejorar, y ustedes mismas dicen, no, mire, yo creo que para la próxima sesión voy a hacer esto, me gustó más esto no me sirvió. Es poder valorar la implementación y hacer los ajustes para las próximas sesiones. Entonces ese formato de visita in situ de implementación, si quieren ahorita después se los muestro, nos va a servir para valorar cómo hacer ese aspecto de implementación. Y un instrumento que lo vamos a diligenciar hoy aquí es la bitácora reflexiva de transformación de prácticas pedagógicas, es decir, que ustedes nos cuenten qué transformaciones sienten que todo el proceso que hemos venido haciendo les va a permitir hacer en sus prácticas pedagógicas. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son esos instrumentos con docentes y orientadores? Encuesta por sesión de cualificación, ya, ¿sí? Sí, ya lo han venido diligenciando ustedes. Bitácora reflexiva, hoy. Propuesta por colegio, ya la tienen, ya la están terminando, ya casi. Faltan unos detalles. Formato visita in situ, implementación, lo hacemos nosotros cuando vamos a trabajar con ustedes. Bitácora reflexiva de transformación de prácticas pedagógicas, lo diligenciamos hoy. Entonces, hoy las dos bitácoras. ¿Listo? Y los otros ya hemos venido trabajando en ello. Con los niños y las niñas, ¿qué aspectos vamos a valorar? El desempeño y la implementación, y digamos los avances o retrocesos, como hablábamos esta mañana, sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo que nos hemos propuesto abordar en la estrategia. ¿Qué procesos vamos a hacer para valorar el desempeño y la implementación? Vamos a hacer un análisis de la motivación de los niños y niñas frente a las actividades, es decir, vamos a escuchar la voz de los niños después del desarrollo de las actividades que les vamos a plantear, o en luz de estación o en secuencia de diálogo. Y vamos a hacer un análisis del desempeño en las estrategias propuestas ahí mismo. O sea, tenemos que estar súper pendientes de cómo es el desempeño de los niños. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Un autorreporte, es decir, los mismos niños nos van a contestar cómo se sintieron en la experiencia. Y el diario del campo de ustedes, esa es una forma de recoger datos de cómo estuvo el desempeño de los niños. Ustedes están observando y están diligenciando su diario del campo. Específicamente en el aspecto del avance en los procesos de aprendizaje y desarrollo, vamos a hacer un análisis del resultado de la valoración y el avance en los procesos intervenidos. ¿Con qué instrumento? Con el estudio de caso. Sobre este proceso, que es de grandísima importancia en este momento del proyecto, ya Heidi les va a explicar específicamente cómo va a funcionar ese análisis de caso y hasta dónde vamos a ir para ese análisis que nos vamos a proponer en cada uno de los procesos.
Estos son entonces los instrumentos con los niños, el autorreporte, que es este. Yo ya se los voy a mostrar y les vamos a entregar el formato. Ellos nos van a contar la experiencia, cómo se sintieron en las actividades. Yo hace poco estuve en una visita, no veo un profe, estuve en una visita y al final les preguntábamos a los niños cómo se habían sentido y una niña dijo, yo me sentí relajada. Y era de transición. Entonces todas esas, la voz de ellos es súper valiosa, súper importante. Aquí les vamos a preguntar algunas cosas, los que la puedan responder leyendo, escribiendo, contestando en el cuadrito. Los que no, sí es súper importante que ustedes al final recojan y registren en su diario de campo cómo se sintieron, qué fue lo que más les gustó, qué les pareció fácil, que pueden tener estas preguntas de guía, y si los niños no pueden leer y escribir, pero ustedes sí hagan el ejercicio de preguntarles cómo se sintieron, porque siento que eso nos da una guía súper importante para plantear la siguiente sesión, la siguiente actividad. Entonces este va a ser uno de los formatos que vamos a utilizar con ellos. El diario de campo del docente, que es el que les digo que trabajaron ustedes la sesión pasada con Gladys y que se los vamos a entregar ahorita, que va a ser un instrumento de, mejor dicho, de diario de campo. Y el estudio del caso, que ya Heidi nos lo va a explicar. Yo voy a pasar las instituciones y ya nos devolvemos al estudio del caso. Con las instituciones, ¿qué aspectos vamos a valorar? El posicionamiento del proyecto. Vamos a identificar el apoyo de las directivas y el conocimiento del proyecto por parte de la comunidad con unos instrumentos que no los tienen que aplicar ustedes, los aplicamos nosotros, que son entrevistas a los directivos y encuestas de evaluación, o por mucho lo único que les vamos a pedir a ustedes es el contacto con el rector, con el coordinador, y ya Gladys, que es la persona encargada del proceso de sistematización, se encontrará con los rectores para hacer las entrevistas, las encuestas o lo que tengamos que hacer. Pero fíjense que con las instituciones vamos a valorar ese posicionamiento del proyecto, y una cosa distinta de conocer el proyecto, de haberles dado el aval en el colegio para desarrollarlo, es la gestión y organización en las instituciones, es decir, qué se movió en las instituciones para que ustedes pudieran desarrollar su propuesta. Entonces hay un análisis de los ajustes de horarios, utilización de espacios, incorporaciones de la propuesta del currículo, presupuestos, qué sé yo. Lo que la institución haya, realmente los cambios o la gestión que se haya dado para que ustedes desarrollaran la propuesta. Y ojo, porque una cosa muy importante que ustedes mismos nos fueron mostrando es que tenemos que hacer una lectura de las formas de interacción entre docentes, porque tenemos casos, muchos de colegios donde empezó el semestre pasado una persona y este año hay 6, 8 profes nuevos motivados trabajando, porque esa una persona movió todo lo que tenía que mover, vinculó más personas y ahora entonces planean juntas, se organizan, o sea, hacen muchas cosas juntas a nivel de la interacción entre los docentes que no se estaban haciendo. Eso es súper importante para el proyecto. Eso lo vamos a hacer con mesas de trabajo, grupos focales, o eso ya también lo vamos a ir organizando. Ahí sencillamente vamos a pedir, digamos, como la participación de ustedes. Estos son entonces los instrumentos: entrevistas con directivos, encuestas de evaluación, mesas de trabajo, focal. Nos vamos a concentrar entonces en el estudio del caso, que ya Heidi nos lo va a explicar, y luego vamos a pasar a las mesas de trabajo para desarrollar las bitácoras reflexivas. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Vamos a mirar entonces cómo vamos a valorar, digamos, el desempeño que han tenido los estudiantes. Clemen nos ha comentado que vamos a hacer una valoración de los estudiantes, nota de los docentes y orientadores participantes del proyecto y también de las instituciones. Dentro del proceso de valoración de cómo está el proceso y la implementación con los estudiantes, vamos a utilizar la metodología del estudio de caso, ¿ok? Ese debe ser como un elemento importante que vamos a utilizar para este proceso. Entonces vamos a mirar cómo se define un estudio de caso desde una mirada pedagógica, las características puntuales, el tipo de diseño y de estudio de caso que vamos a manejar. Principalmente nos vamos a quedar con dos elementos fundamentales. Eso es muy, muy importante, porque la claridad que tengamos del estudio de caso
pues esto nos va a determinar el avance o el retroceso del acompañamiento que hemos venido realizando con los niños. Luego vamos a mirar la metodología, el diseño que vamos a utilizar, los criterios de selección y el formato que vamos a tener para hacer el seguimiento y el estudio de los casos. ¿Listo? Entonces, retomamos la investigación que hace Murillo de la Universidad de Madrid, donde habla de la metodología de la investigación educativa centrada en el estudio de los casos. Este personaje viene trabajando todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación educativa y plantea unas características fundamentales para hacer estudio de caso a nivel pedagógico. Entonces no nos vamos a centrar en lo clínico, no vamos a hablar del estudio de caso desde chiquito que cogemos, retomamos solo, le aplicamos una cantidad de actividades para ver cómo ha avanzado, sino va a ser una mirada muy del contexto que está asociada al modelo biopsicosocial. Cuando Murillo habla de lo que significa, de lo que define un estudio de caso, dice que es una investigación, es un proceso de indagación que nos permite conocer a profundidad un fenómeno, pero este fenómeno puede ser o una entidad social o una entidad educativa. Entonces nos vamos a centrar en una entidad educativa. También nos dice que es un método de aprendizaje acerca de cómo está una situación compleja, saber cómo está un proceso en un centro escolar, por ejemplo. Se basa en el entendimiento comprensivo de una situación que se viva en el aula, como la secuencia didáctica, bien, el cual se obtiene a través de la descripción, el análisis y la comprensión que nosotros hagamos de una situación. Y esta situación debe estar tomada en contexto y en conjunto. Entonces, fíjense que la propuesta que hace Murillo, muy desde la intervención pedagógica, nos plantea que nosotros podemos hacer un estudio de caso teniendo en cuenta un contexto, que el contexto puede ser el aula escolar y que cuando utilizamos la metodología de estudio de caso lo que queremos es describir, analizar y conocer a profundidad qué está pasando con la implementación de un programa, de una propuesta, de un proyecto o de una característica, una actividad, una estrategia que queramos hacer con los niños y con las niñas. En ese sentido, cuando hablamos de caso, podemos hacer relación a una persona, a una organización, a un programa, a una enseñanza o un acontecimiento. Lo que queremos nosotros, hacer un estudio de caso sentado en una persona que es el estudiante, pero con dos objetivos fundamentales. Uno, conocer el desempeño del niño con respecto a su proceso inicial, y dos, saber cómo estamos implementando las dos o una de las dos estrategias metodológicas planteadas por el proyecto, que son la secuencia didáctica y la ilustración. ¿Bien? Porque ese es como el sentido de lo que le queremos dar. ¿Qué características tiene un estudio de caso desde este enfoque contextualizado y pedagógico? La primera es que nos interesa profundizar un proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados. A través de este estudio de caso lo que queremos ver es cómo está nuestro proceso de investigación, cómo vamos en términos de la implementación del proceso que hemos realizado en valoración, abordaje y sus dificultades. Lo segundo, esta característica es muy importante y es que el estudio de caso de tipo pedagógico se utiliza en investigaciones pequeñas, ¿sí? Investigaciones que se han derivado a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos. Y eso es muy importante porque nosotros casi que tenemos el mes de agosto para hacer este seguimiento y lo vamos a hacer a pequeña escala, ¿sí? No podemos valorar nuevamente a todos los niños que están haciendo parte de la innovación, no podemos volver a aplicar la valoración de todos los chiquitos, pero sí queremos nosotras como investigadoras tomar un caso. Sí, un caso por especialidad, ya les voy a contar, para hacer un análisis de cómo estaba el chiquito cuando inició su proceso de valoración, cómo está después de haber tenido, digamos, la implementación de algunas sesiones de ilustración o secuencia didáctica y hacer una valoración final. Ya les explico. Este estudio de caso está centrado, digamos que tiene dos líneas de acción. Por un lado, cada una de nosotras como investigadoras va a escoger un caso, un solo caso, cada una, y va a hacer un análisis a profundidad de los procesos implicados en ese niño que haya escogido. Pero también vamos a dar la opción para que los colegios escojan por colegio, si se quiere, un caso y utilicen la misma metodología para saber cómo está el avance de la implementación en sus colegios. Por eso lo que les voy a contar es lo que nosotros vamos a hacer como investigadoras de la mano de ustedes, pero también es importante saber que ustedes van a escoger un caso como colegio para realizar el mismo diseño y la misma implementación. Les voy a ir contando y a medida que vayan teniendo preguntas vamos a analizar.
La tercera característica fundamental del estudio de caso es que obviamente favorece el trabajo cooperativo y permite tener una óptica de diferentes especialistas, lo que hace un trabajo interdisciplinar. Entonces fíjense que estas tres características que plantea Murillo de investigación y metodología del estudio de caso se ajustan puntualmente a lo que significa la secuencia didáctica y la ludestación. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué queremos ver? ¿Cómo está nuestro proceso de investigación? Claro, ¿verdad? Estamos en análisis de resultados, como lo decía Clemencia. Segundo, es una investigación a pequeña escala. Tenemos tiempo reducido, espacio reducido y queremos ver en una intervención corta qué pasa con los procesos y el desempeño de uno de tantos estudiantes que hace parte de la investigación. Y por último, queremos tener una mirada interdisciplinar. Cada una de nosotras desde nuestra área vamos a hacer un estudio de caso para hacer una comprensión de qué avances hay en los niños con respecto a su propio proceso. Clemencia hará un solo estudio de caso de un niño que escoja de uno de sus colegios y se delimitará a profundizar, analizar, describir los procesos psicoafectivos y emocionales. En el caso de Lisette, escogerá un solo caso de uno de sus colegios donde va a hacer un énfasis y un análisis importantísimo en el proceso lógico-matemático. Ustedes como maestros van a escoger un caso, pero van a hacer el análisis de los procesos que están abordando teniendo en cuenta el proyecto. Si por ejemplo en Cristóbal Colón, un ejemplo, en su proyecto asumieron que iban a trabajar los procesos de lenguaje y los procesos cognitivos, si tú por ejemplo hicieras un estudio de caso, tendrías que revisar qué pasa con estos procesos y la relación que existe entre el lenguaje y la cognición. Por ese nivel, más o menos, ¿ok? Esa es como la idea. Estas son las características fundamentales. Los estudios de casos tienen muchas divisiones a nivel metodológico. Existen diferentes formas de hacer estudios de caso. Nosotros nos vamos a quedar con dos tipos de estudio de caso que están relacionados a los objetivos, es decir, a lo que yo quiero conseguir con esta metodología. En ese sentido vamos a retomar solamente dos aspectos y les pido por favor que tomemos muchísima atención porque digamos que de aquí sale todo el trabajo que vamos a realizar. Lo primero es el tipo de caso explicativo. Cuando uno hace un estudio de caso a nivel explicativo, lo que quiere es ver si un proyecto o un programa está siendo implementado, ¿sí? Si ha tenido dificultades y qué tipo de adaptaciones a nivel de contexto se tiene que hacer. Fíjense que se relaciona directamente con la pregunta problema nuestra, ¿sí? ¿Qué concepciones qué modificaciones de tipo conceptual, metodológico, organizacional se derivan de la implementación de la secuencia didáctica y de la estrategia ludestación en el contexto de tal colegio? Entonces lo que queremos hacer desde el tipo de estudio explicativo es saber cómo está la implementación, cómo va la secuencia didáctica, cómo va la ludestación en cada una de las instituciones, qué tipo de dificultades hemos encontrado, pero también qué tipo de adaptaciones se han hecho en cada uno de los colegios. Uno encuentra colegios que, por ejemplo, están trabajando solamente los procesos de lenguaje, pero también encuentra colegios que han desarrollado los de lenguaje y por otro lado los cognitivos y los psicomotores. Entonces ahí vemos una gama grandísima. Esta mañana les contábamos a las maestras que cada vez estamos más sorprendidas gratamente de las cosas tan valiosas que ustedes están haciendo en los colegios. Se han hecho muchísimas contextualizaciones, cambios de actividades, han cambiado paradigmas, han desarrollado nuevas estructuras, nuevas cosas en los colegios y esto es lo que queremos ver. Entonces digamos que el tipo de caso, por un lado explicativo, nos va a dar cuenta de la implementación. Este tipo de caso explicativo me tiene que decir a mí, ok, en este colegio se aplicó la ludestación tal y sobre esa ludestación el niño ha tenido tales y tales avances, ¿ok? Eso es lo que lo hace un caso explicativo y es que me permite reconocer si hemos tenido implementación o no de la propuesta. ¿Claro eso está ahí? Y el segundo es el descriptivo. Entonces, pues como su palabra lo indica, lo que permite es conocer el desempeño del estudiante con relación a su contexto. Entonces, con este estudio de caso que les vamos a proponer, queremos, uno, repito, saber cómo se ha implementado o alguna de las dos estrategias, y dos, conocer el desempeño de ese niño a profundidad, saber cómo fue su valoración inicial, qué procesos estaban por debajo del nivel esperado, cómo le ha ido después de la implementación, ya les voy a mostrar cómo lo vamos a desarrollar, y vamos a hacer una valoración final para saber cómo está el chiquito. Sí, entonces, en ese sentido, lo descriptivo me va a permitir a mí hacer un análisis del desempeño de un estudiante con relación a su proceso y a su contexto. ¿Sí?
hablas del tipo de estudio explicativo, ¿en qué parte podemos, obviamente todos tenemos algo enfocado y unos objetivos planeados y propuestos según nuestro proyecto? Sí. Si en algún momento los objetivos planeados, según las evidencias y ya la práctica, no vemos que están yendo encaminados hacia donde es, porque el niño no está cumpliendo, no está rindiendo lo que yo esperaba, ¿en qué momento evidencio eso para que el tipo de proyecto siga siendo ese, si no está enfocado, si no estoy cumpliendo al objetivo y al parámetro? ¿Si el explicativo tiene que ver con el proyecto? Sí. Si el explicativo tiene que ver con el tipo de estudio de caso, Sí. no tiene que ver con el proyecto. Es decir, en el estudio de caso existen diferentes formas de verlo. Hay modal, unimodal, caso único, caso combinado, longitudinal, transversal, y existen otros dos tipos de procesos que se dan, cuando es un proceso explicativo y un proceso descriptivo. Desde el explicativo, lo que vamos a intentar hacer con el estudio de caso es saber si se está haciendo la implementación de la propuesta, no más. ¿Por qué se llama según los objetivos? Porque lo que yo quiero ver aquí es saber si estoy implementando la propuesta. Lo que quiero ver aquí es el desempeño del niño con respecto a su propio proceso. No tiene que ver con los objetivos del proyecto. Así se cumplan o se cumplan. ¿Y qué adaptaciones se realizan? En el contexto. Uno puede hacer las adaptaciones, pero tiene que ver más con el caso. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Yo escojo un niño del Colegio San Agustín. Yo como investigadora del área de procesos cognitivos y factores neuropsicológicos tengo que analizar esa área. Entonces yo cojo el niño, ya les cuento qué vamos a hacer, qué proceso vamos a hacer, qué proceso van a hacer ustedes, porque ustedes van a hacer la implementación, nosotros vamos a hacer el análisis de un solo caso. Giselle va a tener un caso, Yoli va a tener un caso con Jenny, Clemencia va a tener un caso y yo voy a tener un caso. Lo que pasa es que en paralelo ustedes van a utilizar la misma metodología para hacer por lo menos un caso del colegio. ¿Por qué un caso? Porque vamos a ver que es complejo. Vamos a ver que es complejo y no podemos hacer ni 10 ni 15 ni ahora. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero nosotros pedimos por lo menos uno porque ya vamos a ver la complejidad. Entonces yo tengo el caso y a través de la implementación que se haga en ese colegio puedo darme cuenta si se aplicó o no se aplicó la secuencia, que es lo explicativo. Pero también quiero saber cómo está ese niño con respecto a su propio proceso. Por eso tengo la valoración inicial que pudo haberse realizado el año pasado o a principio de las 6 sesiones de intervención que ya les voy a contar y una valoración final para poder hacer ese análisis. Entonces fíjense que tiene que ver con el proyecto, pero los objetivos no son del proyecto, sino los objetivos son centrados en lo que yo quiero conseguir a través del caso. ¿Claro? ¿Listo? Bien. ¿Cómo? Bueno, entonces miren, lo primero que vamos a hacer es seleccionar y definir el caso. Entonces repito, cada una de las investigadoras, llámese Liz, Jenny, Clemencia o Heidi o Yoli, vamos a escoger un caso con bajo desempeño por área a indagar. ¿Sí? Luego vamos a escoger el caso con relación a la maestra, es decir, necesitamos una maestra comprometida y una docente comprometida en el proceso. Porque la docente finalmente es la que va a hacer la implementación. Entonces yo voy a hacer aquí el paralelo del estudio de caso. Entonces, digamos que el estudio de caso se va a implementar desde 2 vías. Una, el estudio de caso que hace la investigadora. Y 2, el estudio de caso que hace el docente, la docente. ¿No se ve? ¿No se ve? No, es que está con rojo. No se ve. Esta mañana estaban por aquí, no hicieron nada. No, el tablero no me deja mentir. ¿Listo? Entonces, puede ser la luz. Bien, entonces el estudio de caso que realiza la investigadora y que realiza el docente o la orientadora del colegio. Entonces, cada investigadora va a escoger un niño con bajo desempeño escolar, con una orientadora o docente comprometida
que pueda hacer la implementación de la estrategia. Y ojo, tenemos que tener el consentimiento informado de los padres. Hoy les vamos a volver a entregar el consentimiento informado, porque el año pasado fuimos muy juiciosos en recogerlo, pero seguramente llegaron niños nuevos, ¿sí? Cambiaron de grupo, entonces vamos a volver a pedir el consentimiento informado para todos los niños, sea estudio de caso o no. Pero yo como investigadora pretendo que cuando voy a arrancar mi estudio de caso, yo le digo, por ejemplo, a Ruth que me regale la prueba inicial, la rejilla, luego vamos a ver qué tipo de intervención vamos a hacer y al finalizar necesito también volver a evaluar, pero tengo que tener el consentimiento de los papás. Entonces esos son los criterios de selección, solamente esos. Así como cada una de nosotras como investigadoras va a escoger un caso por área, ustedes también lo van a hacer en el colegio. Ahí no tiene que ser por área. Por ejemplo, Ángela, en Juan Rey, ella está haciendo secuencia didáctica y resulta que desde secuencia didáctica está trabajando procesos de lenguaje y cognitivos. Entonces ella va a hacer el análisis y el estudio de caso de un niño y la aplicación de las estrategias van a ser centradas en procesos cognitivos y en lenguaje. Y el análisis que va a hacer, esta parte de análisis, va a estar centrada en esos dos procesos. Si por ejemplo el estudio de caso lo voy a hacer yo como investigadora, no voy a ver nada de lenguaje, lo voy a hacer desde la cognición nomás. ¿Claro? Esta mañana nos hacían muchas preguntas. La profesora me decía, bueno, ¿y yo qué procesos voy a mirar? Entonces yo le decía, ¿y tú qué procesos estás trabajando en el proyecto? Sí, resulta que si en un colegio deciden trabajar, en un colegio tuyo que deciden trabajar los procesos cognitivos y los psicoafectivos integrados. Entonces, ese estudio de caso va a estar centrado en el análisis de actividades cognitivas y socioafectivas que se realizan en conjunto para desarrollar en los niños. ¿De qué depende? Del proyecto. Ahí sí, importante tu pregunta, tiene que ver con el proyecto. Yo no puedo decir que en mi colegio decidí trabajar lenguaje y luego hacer un análisis de caso de lógico-matemático, que no tiene ningún sentido. Entonces podría estar haciendo un buen análisis descriptivo del proceso, pero explicativamente estoy diciendo, o sea, una implementación de un proceso que no estaba en el proyecto. Yo soy muy cansona como tutora, porque siempre les digo, ojo, ojo, ¿y qué tenemos en el proyecto? ¿Y qué tenemos en el proyecto? ¿Y cuáles procesos, con cuáles nos quedamos? ¿Sí? En las visitas, listo, tenemos que siempre responder al proyecto, porque el proyecto es el que nos da el piso a todo lo que estamos haciendo. Esta metodología del diseño y también el diario de campo, todo lo que han trabajado con Gladys, les va a servir a ustedes luego para siempre. O sea, nosotros, ¿qué queremos? Sostenibilidad en el proyecto. Que cuando nosotras ya no estemos, ustedes puedan avanzar. Hay profesoras que están muy entusiasmadas con el tema de estudio de caso y lo quieren hacer con muchos. En este momento queremos que seamos un poco realistas con el tiempo, lo hagamos con algunos, pero con toda la tranquilidad que ustedes luego pueden hacerlo con los demás niños. Pero creemos que es mejor hacer un muy buen ejercicio, centrado y a profundidad, que hacer muchos en este momento, porque como les digo, tenemos un mes. Bien, entonces lo que decíamos, cada una escoge un caso, tiene compromiso, pues digamos, de la maestra, y adicionalmente necesitamos tener el consentimiento informado de los padres, el cual vamos a anexar a la valoración inicial. Clarísimo eso. Yo, por ejemplo, puedo escoger el niño de Juan Rey, voy a evaluar procesos cognitivos de la secuencia didáctica, pero si no tengo consentimiento no puedo hacer estudios. Creo que es clara la ley de infancia y adolescencia, la protección hacia los niños, y necesitamos ese consentimiento de los padres o de los cuidadores. Bien, lo segundo que se hace luego de seleccionar es definir los procesos. Es primero selecciono el caso, ay no hay otro color. Sí, veo que escribo. Selecciono, es que no sé qué hice de esta mañana. Selecciono el caso y segundo, defino los procesos. Voy a poner mi ejemplo, que para mí es el más fácil. Yo cojo un niño de un colegio X que tenga consentimiento informado del padre y de la madre y decido qué procesos voy a trabajar. Entonces cojo la prueba y digo, ok, voy a tener que trabajar con este niño el proceso de atención sostenida, porque fue en lo que tuvo bajo desempeño, constancia perceptual, y resulta que también tiene dificultades en la retención audioverbal.
Yoli, por ejemplo, dirá, no, yo voy a trabajar con ciencia fonológica y todo lo que tiene que ver con comprensión oral. Lisette dirá, yo me voy a dedicar a trabajar en relaciones espaciales y clasificación. ¿De dónde sacamos esta información? De la valoración inicial de los casos. ¿Qué puede trabajar Clemens? No, yo definitivamente voy a manejar todo el tema de autocontrol, ¿sí? E interacción con pares. Entonces, fíjense que lo primero que hacemos es seleccionar el caso y lo segundo, definir qué procesos voy a abordar. Este en el caso de la investigadora. En el caso del docente, el primer paso es exactamente igual. Selección del caso, los criterios son claros, el consentimiento informado de los padres debe estar presente y luego, teniendo en cuenta la valoración inicial, que ojo es lo mismo que aparece, ay muchas gracias, que es lo mismo que aparece en el proyecto. Si ustedes se dan cuenta, en el proyecto inicialmente lo que hicimos fue un análisis cualitativo de los resultados. Ese mismo análisis de los procesos que están por debajo lo vamos a hacer pero con el niño. Entonces ustedes toman la decisión de escoger un niño que se va a evaluar y resulta que este chiquito ustedes están haciendo un ejemplo, ludoestación de procesos psicoafectivos y de procesos cognitivos. Entonces resulta que ese chiquito le fue, ¿por qué estos procesos? Porque son los que aparecen en el proyecto. Entonces cogen al niño y dicen, no, definitivamente este chiquito tiene dificultades o tuvo dificultades en el autocontrol, en la interacción con pares. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero resulta que también tiene problemas de atención e inmadurez en los procesos de retención. ¿Por qué es tan importante definir estos procesos? Porque luego vamos a hacer la implementación, y la implementación, para que tenga sentido, como tenemos un proyecto de corta duración, tenemos muy poco tiempo, no es un proyecto largo, vamos a hablar de 6 sesiones, entonces yo esas 6 sesiones me voy a dedicar en este caso, ejemplo, a trabajar estos procesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no puedo trabajar todo. No puedo trabajar procesos que no estén en mi proyecto porque no sería coherente la implementación. Claro. 6 sesiones que se trabajan no por el niño aparte. Sí, ya vamos a mirar ese tema, ya vamos a mirar. ¿Okay? Un poco lo estamos mirando la selección y luego definir los objetivos. Bien, Clemen, ahora vamos a mirar qué tipo de implementación voy a hacer. Les insistí desde el principio que no es una implementación de caso focal, no vamos a hacer intervenciones individuales, no vamos a hablar de un estudio de caso desde una mirada clínica, sino desde una intervención de tipo pedagógico, donde nuestro principal objetivo es saber cómo están implementando la ludoestación o la secuencia didáctica, y segundo, describir qué ha pasado en el proceso de uno de los niños que escojamos. ¿Ok? Tenemos que estar siempre sentados ahí. Es decir, que la implementación tiene que ser de la secuencia, y yo tengo que estar viendo cómo implemento su ludoestación ejemplo y cómo avanza el niño con respecto a su propio proceso. Estoy viendo cómo implemento secuencia didáctica y cómo avanza este niño con respecto a su propio proceso. Eso hace que en la investigación hable de los 2 tipos que les hablaba en el diseño, lo explicativo y lo descriptivo. Fíjense cómo está todo articulado. ¿Bien? Entonces, esto es lo segundo que hacemos. Lo tercero que hacemos es localizar las fuentes de datos. Y en este sentido, voy a dar el ejemplo de la investigadora, luego les doy el ejemplo como docentes. Aquí lo que hacemos es que vamos a hacer una observación directa, se va a hacer una observación directa y la implementación de 6 sesiones de la estrategia metodológica. En el caso de la investigadora, es decir, Lisette, Jenny, Yoli, Clemencia y Heidi, la selección y la definición del caso la hacemos nosotras. ¿Bien? Definir los procesos que están por debajo lo hacemos nosotros como investigadores. Pero la implementación de las 6 sesiones del estudio de caso lo hace la docente, la orientadora. Por eso les decía, es un estudio de caso nuestro, pero de la mano con ustedes. Porque no podemos ir 6 sesiones a un colegio a hacer la implementación. Además sería una implementación distinta. Tenemos que ver es la implementación que ustedes hacen de la estrategia con uno de los niños. Se hace grupal, es solamente seguir haciendo el ejercicio que estamos haciendo, pero tener la mirada del niño. Ya les voy a mostrar el formato que vamos a utilizar para esto. Así funcionaría con la investigadora. Tenemos 6 sesiones de implementación
Me preguntarán, ¿el estudio de caso se va a hacer con ludestación o consecuencia didáctica? La respuesta es depende del proyecto, de la implementación que usted esté haciendo. ¿Sí? Puede ser de ludestación, puede ser de secuencia didáctica. Si tiene las dos, les recomendamos que lo hagan con ludestación. ¿Sí? Pero si solamente trabajan con secuencia didáctica, lo pueden hacer con la secuencia didáctica, no hay ningún problema. ¿Qué sí tiene que tener como criterio de selección el caso? Bajo desempeño en los procesos que nosotros queremos abordar, porque queremos ver el avance descriptivo de los niños. Luego de estas 6 sesiones, ya les voy a mostrar el formatico donde aparece todo. Se va a hacer un análisis e interpretación de la información. Este análisis, en el caso de la investigadora, es ella la que lo realiza. Y en el caso del docente, aquí las 6 sesiones igual. Fíjense que para hacer el diseño, tienen que utilizar la misma estructura que nosotros vamos a hacer como investigadores. ¿Sí? Ustedes van a escoger un caso de sus colegios, van a hacer este seguimiento, pero tenemos que ser rigurosos, como lo decía Clemen y como lo plantea Hernández Sampieri, en el diseño. O sea, no puede ser cualquier caso, no puede ser un niño que le vaya bien a ver si le está yendo mejor, no puede ser un niño que no esté en la implementación de las dos ludestaciones o secuencias didácticas, sino que tiene que contemplar esos criterios que ya planteamos. Entonces se hacen las 3 sesiones. En el caso de los maestros orientadores de los colegios, quien hace el análisis es el docente. Luego viene una cosa muy importante, y es que en este análisis vamos a tener 3 elementos fundamentales. El primero es la valoración inicial. Niños que hayan sido evaluados el año pasado en la primera fase, niños que fueron revalorados o que fueron evaluados iniciando, valorando, o hicimos ese proceso de valoración iniciando este año, pueden hacer parte del estudio de caso. ¿Qué niño no puede hacer parte? Aquel que no haya sido valorado. Muchos colegios este año no decidieron revalorar, pero el niño puede estar en la implementación, retomamos la valoración del año pasado, no hay ningún problema. ¿Listo? Pues para este estudio de caso yo tengo que tener la valoración inicial, el instrumento de valoración y la rejilla, el registro de la implementación de la estrategia, que ya se los voy a mostrar, y el análisis de la valoración final. Tengo que tener esos 3 elementos. Un pre, un en el momento y un después. Fíjense que eso es muy importante en el momento de la selección, y es que el niño tuvo que ser valorado. Lo mismo aplica para la selección del caso que ustedes como docentes y orientadores vayan a hacer desde sus colegios. Tiene la misma implicación. ¿Cuáles son los otros 2 aspectos que se deben tener en cuenta? Nos habló de 3. Que tenga consentimiento informado. Valoración inicial, para el análisis del caso. Para el análisis. Registro de la implementación, que ya se los voy a mostrar, y la valoración final. Luego de esas 6 sesiones de implementación, tenemos que hacer la valoración del niño. Y este es el único, valoración final, este es el único momento en que podemos hacer la valoración solito. Pues porque no vamos a hacer otra vez el montaje del cuento, toda la organización y la logística para evaluarlos a todos cuando estamos haciendo el estudio de caso único. ¿Sí? En ese momento sí podemos hacer la valoración. ¿Ok? Incluso nosotros manejábamos una estrategia con Yolanda y Licea hace un tiempo, y es que en la última sesión de ludestación valorábamos como parte del proceso. Eso también puede ser una buena estrategia para no alejarnos de la mirada contextual, biopsicosocial, pedagógica, y no va a hacer una valoración uno a uno a ver cómo le fue al niño, si le fue bien, si le fue mal, si lo corchamos, si pasó o no pasó. Porque fíjense que aquí lo que estamos finalmente valorando es la implementación de la propuesta. Sí, pero desde la mirada de los niños. Entonces, luego de ese análisis, donde vamos a tener los 3 elementos, repito, valoración inicial, registro de la implementación y valoración final, luego vamos a realizar un informe. Entonces aquí la investigadora hace un informe donde describe de manera minuciosa los hallazgos y las conclusiones encontradas en torno a la implementación de la estrategia. Y para eso vamos a realizar un informe. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Eso quiere decir que la maestra u orientadora del colegio X que decida hacer el estudio de caso realiza el mismo. ¿Bien?
¿Puede ser un estudio de caso por propuesta de colegio? Sí. ¿Qué procesos van a trabajar? Los que plantean el proyecto. En esa implementación, ¿a qué me voy a dedicar? A implementar los procesos que están por debajo para ver un avance en los procesos. ¿Sí? Y reconocer si he implementado de manera adecuada la luz de estación o la secuencialidad. Aquí hay 2 sillitas, 3 sillitas, 4 sillitas. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? Ya les voy a mostrar el formato. Entonces, como bien decíamos con Luisa, ¿quieren hacer varios estudios de caso en la institución? Sí, no hay ningún problema. Pero para nosotros es importante que se haga un análisis de caso juicioso, minucioso, para poder tener validez de la información, poder reconocer si se está implementando la estrategia y cómo está el proceso de los niños, y hay que tener en cuenta este diseño. Fíjense que cuando uno ve este diseño y ve el formato, que es muy sencillo, pero que es importante, es minucioso, tiene que ser una mirada respetuosa, tenemos que dedicarle tiempo, pues se va a dar cuenta que valorar hacer diferentes estudios de caso pues no es tan productivo, sobre todo porque tenemos el mes de agosto más. Fíjense que no les estamos pidiendo que hagan un estudio de casos longitudinal, que hagan una cantidad que triangulen la información de muchos casos, sino por lo menos un estudio de caso por institución. Eso es claro, ¿verdad? Listo. Antes de ir al formato, 2 observaciones. La primera, pues es lo que les he venido planteando, y es que cada investigadora, cada una de nosotros vamos a escoger un caso por especialidad, pero la implementación de las estrategias de ese caso va a ser la maestra o la orientadora responsable del colegio que se lo escoja. Ustedes van a ser el coequipero nuestro. Nosotros nos encargamos de hacer el análisis de la prueba, sacar los procesos, revisar la valoración inicial, hacer un análisis detallado de los procesos. Ustedes nos ayudan con la implementación de las 6 sesiones y la valoración, y nosotros hacemos el análisis final y el informe. ¿Bien? Y lo segundo es que la metodología del estudio de caso puede ser utilizada por los docentes y los orientadores, es decir, la invitación es que ustedes realicen el mismo ejercicio en los colegios. Obviamente tienen que utilizar el mismo diseño que estamos presentando, el mismo registro, y el formato con el informe del estudio de caso debe ser entregado a su tutora. ¿Sí? Ahí sí no funcionamos como área, sino como tutora. Entonces, yo recibiré los 10 estudios de caso de mi colegio, de los colegios que tengo a mi cargo, yo recibiré los suyos y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a mirar entonces el formato.